Ok, estamos en vivo en estos momentos. Bienvenidos otra vez a Hablemos de Historia, en este caso hablando en julio del Bicentenario. Tenemos una mesa muy importante. En estos momentos voy a ceder la palabra a Jesús Yarango para que empiece la mesa del día de hoy. Jesús. Bueno, buenas tardes desde Perú. Bienvenidos, como dijo el profesor Morán, a la mesa sobre cabildos entre el virreinato y la independencia en América Latina. Contamos con tres profesores que saben reconocidos sobre el tema. Voy a empezar a presentarlos. El primero es José Luis Caño, que es doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla. También posee el grado de máster en Historia Latinoamericana por la Universidad Internacional de Andalucía y licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Hispalense. Actualmente es profesor del área de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Cádiz. Ha trabajado por diferentes universidades, siendo una de ellas la University of Michigan, y también sus investigaciones versan fundamentalmente sobre la historia institucional y social de América colonial y las relaciones históricas entre España, Filipinas y la isla de Formosa, Taiwán, durante la Edad Moderna. Ha publicado muchos trabajos, artículos y que se pueden encontrar en su página de academia. El profesor Alex Loaiza es candidato a doctor en Historia por el Colegio de México, investigador y docente especializado en temas de historia política, intelectual y la educación en América Latina, con énfasis en el Perú republicano. Ha sido director del Seminario de Historia Rural Andina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y forma parte también del grupo peruano del proyecto iberoamericano de historia conceptual Iberconcept. Entre sus publicaciones destaca la edición del libro La Independencia Peruana como Representación, Historiografía, Conmemoración y Escultura Pública. Igualmente ha publicado diversos artículos y en la actualidad es docente en la Escuela Académica Profesional de Historia de las Marcas. Por último, pero no menos importante, la profesora Marcela Ternavasio es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, catedrática de Historia Argentina en la Universidad Nacional de Rosario e investigadora de CONICET. Sus líneas de investigación se desarrollan dentro del campo de la historia política iberoamericana del siglo XIX. Entre sus diversas obras, que son varias, encontramos algunas como Candidata a la Corona, la infanta Carlota Joaquina de Borbón en el laberinto de las revoluciones hispanoamericanas, Historia de la Argentina, 1806-1852, Gobernar la Revolución, Poderes en Disputa en el Río de la Plata, 1810-1816, entre otros. Bueno, ya habiéndolos presentado, empezaré, o mejor dicho, los profesores empezarán a hablar sobre su tema por el deseo de la palabra del profesor José Luis Caño. Bueno, muchas gracias. Creo que se me escucha bien. No quisiera dejar de comenzar, desde luego, agradeciendo a Daniel Morán pues, la invitación a participar en esta iniciativa que a todos nos está ayudando mucho, entre otras cosas, a conocernos entre algunos que no nos habíamos visto nunca. Entonces, además, la oportunidad de poder compartir por primera vez mesa con la doctora Ternavasio, a la cual admiro muchísimo por su trabajo, por sus obras que vengo leyendo desde hace tiempo, y la oportunidad de poder estar con el estudioso Loaiza, que me da la oportunidad de hablar de esos temas en los que habitualmente, y por desgracia, me suelo encontrar bastante solo hablando, que es sobre los cabildos. Y voy a aprovechar la oportunidad casi más para explicar, voy a intentar aprovechar la oportunidad para aprender. De hecho, quisiera continuar pidiendo excusas, porque quizá hoy también tenemos 15 minutos nada más, el tema es bastante amplio, es bastante complejo, también me parece. No da para disertar y dar grandes informaciones, más allá además de que muchos de nosotros estamos familiarizados en gran parte con el tema de los cabildos y de las independencias, porque cuando nos referimos a los gobiernos municipales, básicamente los dos debates más importantes historiográficos que han existido son las fundaciones de las ciudades y los momentos de la independencia, dejando bastante de lado otros aspectos. Entonces, creo que en concreto, es un debate que además ahora
tiene mucho sentido por estar en los procesos de los bicentenarios, y me da la oportunidad para intentar, que es lo que voy a hacer hoy, es lo que quiero hacer hoy, si ustedes me dejan y me lo permiten, plantear casi más dudas que explicar cosas. Me gustaría, aunque ustedes esperaran a lo mejor algo más de mí, quizás voy a dudar más que a discernir o a esclarecer cosas, creo. ¿Por qué digo esto? Porque tradicionalmente, y todavía son muchas las obras y la historiografía que se basa en este tipo de historia, que a mí me parece, voy a ser bastante directo para fomentar el debate, porque normalmente en las conferencias siempre hablo yo y ahora tengo una mesa. Entonces voy a intentar ser bastante directo para provocar también, si es posible, incluso a mis compañeros de mesa. A mí me parece que uno de los enfoques, y que todavía, decía, permanece, es el enfoque de explicar las independencias y las luchas entre los poderes, incluyendo los municipales, entre esas ya que a mí me parecen desfasadas luchas entre criollos y peninsulares, o entre patriotas y realistas. Y a mí me gustaría trasladar ese debate hacia dos perspectivas que me parece que están mucho más en auge y que tienen mucho más sentido, al menos para mí me lo parece, por lo que voy intentando explorar en los distintos municipios, que tampoco son muchos, porque eran demasiados y tampoco uno tiene una vida, no puede abarcar todo, pero hacia dos vertientes que me parecen que explican mucho mejor todos estos procesos, que serían las luchas entre liberales y absolutistas, o de otras muchas formas que se vienen explicando y que se vienen diciendo con otros nombres y demás, pero bueno, para entendernos más rápido y no detenernos en aspectos conceptuales o metodológicos, que si queremos, pues lo debatimos también. Y esas luchas y, sobre todo, la de los intereses económicos. Es decir, a mí me parece que los últimos estudios demuestran muy claramente que en ambos bandos, incluso dependiendo de los momentos evolucionando, tanto en un lado como en otro, encontramos a bastantes criollos y a bastantes peninsulares. Y lo que sí veo es que en unos bandos o en otros suele ocurrir la presencia, la circunstancia, la casualidad o no, que yo creo que no, de que existen intereses económicos muy claros que se defienden desde un sitio y desde otros. Estos intereses económicos pueden ser por las mismas, por de donde están bebiendo económicamente normalmente estas élites o estas oligarquías que son las que están manejando estos movimientos, o sus ideas políticas, evidentemente. Esto tiene un doble sentido, es decir, yo estoy seguro de que había personas, como existen hoy, plenamente convencidas de sus ideales políticos y por los que luchan. También estoy plenamente convencido de que hay personas que tienen unos ideales políticos en función de los intereses económicos de los que se ven condicionados para vivir o para mantener sus fortunas. Por tanto, yo creo que en gran parte los discursos posteriores de ese criollismo peninsular, incluso cuando empieza a nacer las nuevas naciones y los nuevos discursos nacionalistas de creación de estas nuevas naciones, están siendo muy influenciados por esas condiciones que tienen previamente. Sus ideas les ayudan o no les ayudan a construir lo que quieren o lo que les interesa. Me voy a remontar entonces un poco atrás, porque ese es el final, diríamos que he empezado por el final del discurso, a donde quiero llegar. Pero ¿por qué me parece que esto es así? Me parece que es así porque si nosotros desde principios podríamos alargarnos un poco, si quisiéramos, o mediados del siglo XVIII, nosotros, a poco que exploremos en muchos municipios de la América colonial, nos vamos a ir dando cuenta de que en muchos de esos municipios se está produciendo una sustitución de esas oligarquías.
aquellas oligarquías que en muchas ciudades antes dominaban, que eran oligarquías encomenderas o élites encomenderas o élites mineras o élites ganaderas, en muchas de estas ciudades están siendo sustituidos por comerciantes. Comerciantes que desde luego están mucho más cercanos y mucho más interesados en ciertas ideas y también en ciertos intereses. Y esto es un hecho porque se ve en las propias fuentes de los cabildos, donde empiezan a aparecer comerciantes por todas partes. Ahora bien, ¿ocurre esto en todas partes? Tampoco. Hay unas ciudades donde los comerciantes, desde luego, empiezan a prosperar mucho antes y mucho más fuerte, que suelen ser ciudades portuarias, ciudades que están en las rutas comerciales habituales del imperio. También empieza a verse en muchas ciudades capitalinas, donde, bueno, también se mantiene ciertas estirpes rancias y demás, antiguas, y que se vienen refrescando y demás. Esto genera que hay unos intereses económicos más dedicados o más interesados en unas economías comerciales o de intercambio metidas en las nuevas rutas y que se aprovechan de las nuevas producciones y del desarrollo espectacular económico que se está produciendo desde mediados del siglo XVIII, a ciudades en las que se combinan las oligarquías y las élites suelen combinar o mantener una variedad, una dispersión, una diversidad de recursos o de negocios. Pueden combinar la ganadería con el comercio, pueden combinar la minería con el préstamo, en fin, con una serie de actividades diversas, se diversifican. Otras ciudades no, otras ciudades se mantienen absolutamente todavía a finales del siglo XVIII con unos sistemas, con unas élites absolutamente desfasadas, arcaicas, incluso encomenderas todavía. Y estas élites todavía se mantienen de unos intereses económicos muy claros. A todo esto hay que sumar que todavía hay personas que en los distintos municipios que también se manejan en función de los asientos que tienen, de los arrendamientos que han conseguido, de los estancos, es decir, del negocio imperial real. Entonces, eliminar a las autoridades que a ti te han concedido la posibilidad de hacer esos negocios y de mantenerlo en exclusiva o al menos privilegiadamente, no les funciona cambiar el sistema. A todo esto podríamos añadir también, y esto nos lo va a explicar seguro mucho mejor que yo, que lo conoce mucho mejor que yo, el profesor Loaiza, vamos a ver cómo las reformas borbónicas normalmente se han utilizado como explicación de la mayor opresión, del centralismo, las mayores cargas fiscales que evidentemente producen una mayor presencia, en definitiva, una mayor presencia del Estado a pie de calle, de las personas del común, que se ven mucho más oprimidas y se ven mucho más necesitadas de dinero para pagar impuestos, que a lo mejor dinero que no tienen. Esto normalmente se ha aplicado así y en el momento en el que se empiezan a aplicar estas reformas, en el momento incluso anterior, los ayuntamientos en muchos casos eran ayuntamientos débiles, ayuntamientos que en muchos casos les faltaban regidores y demás, no había muchos ayuntamientos no tenían la suficiente importancia, digamos, para las propias oligarquías locales para incluso manejarlos, porque se manejaban de otra forma, no necesitaban al ayuntamiento para imponer sus condiciones en las localidades. Pero las reformas borbónicas, y con la creación de las intendencias, o no, si no se crean intendencias, el caso es que con las reformas borbónicas, estos municipios, estos ayuntamientos sí van a empezar a recibir muchas más competencias y poderes de los que tenían antes. Y entre otras cosas van a recibir una mayor capacidad adquisitiva por medio de los tributos. Es decir, los ayuntamientos van a encontrarse con mayores posibilidades económicas y con unas normativas que le permiten, con unos privilegios que le permiten utilizar mejor y más fuerte su poder. Por tanto, empiezan a hacerse mucho más atractivos. Es cierto que en algunos sitios se les pone el intendente por encima, o los subdelegados, etcétera. Pero estas autoridades no dejan de necesitar de los ayuntamientos para aplicar todas las medidas, porque son muchas y tienen que dispersarse en muchos aspectos distintos. Y todas las instituciones son necesarias. Y los cabildos adquieren poder. Por tanto, esos cabildos anteriores, debilitados,
qué sé yo, como los que hablaba Bebre para Guatemala o Loman para Perú, qué sé yo, el de México, por ejemplo, con Pasos Pasos, que lo explica muy bien, empieza a verse cómo estos ayuntamientos empiezan a adquirir una serie de competencias y de poderes mucho mayores y a ser mucho más atractivos. Es cuando empiezan a decir, es cuando empiezan a tener posibilidades. Cuando tienes posibilidades y quieres ejercer todas esas posibilidades o más, es cuando empiezan también ciertas frustraciones, porque es cuando quiero tener todavía más o poder ejercerlo exactamente como supuestamente la ley me está dejando hacer, pero o me está licitando para hacer, pero las autoridades, algunas autoridades superiores, bien audienciales, virreinales, el intendente, en sus propios conflictos no me están dejando. Entonces, es cuando muchos de los ayuntamientos empiezan a decir, oiga, yo quiero asumir mis competencias y quiero hacer todo lo que nosotros deseamos. Los cabildos y los ayuntamientos, no nos olvidemos, son la representación de todos los vecinos, pero manejados por una élite que los gobierna. Y estas élites quieren hacer estas cosas que les interesan. Entonces empiezan a reclamar. Es cuando, por ejemplo, Frederick Lam, para el caso de Caracas, nos dice, oiga, es que Caracas está reclamando ya muchas competencias. Bien, entonces nos encontramos con unos ayuntamientos de derecho poderosos, económicamente poderosos porque reciben más tributos, pero que a la vez, dependiendo de ciertas instituciones y de sus conflictos, de ciertas instituciones superiores y sus conflictos, están siendo o beneficiados porque les interesan a esas autoridades o vilipendiados porque no les interesan. Entonces también hay una desigualdad muy grande entre unas ciudades y otras. Unas ciudades que dicen, oiga, ¿por qué esa ciudad puede hacer eso? Yo no puedo hacer esto. Esa ciudad es más importante que yo, esa ciudad es menos importante que yo, o si es menos importante, si es menos importante que yo, ¿por qué puede hacer cosas de las que yo no tengo competencia? Es decir, empieza a darse una casuística, que ya hay una casuística muy grande anterior, incluso en la formación, en las estructuras, en todo, en los cabildos, pero también una casuística muy importante en cuanto a las necesidades, a lo que cada ayuntamiento quiere y sus élites pretenden. Claro, a todo esto, evidentemente, no hay que obviar, y es importantísimo, y todos lo sabemos, la importancia que adquiere el momento del vacío de poder con la entrada del francés en España. Entonces, claro, yo me pongo en la piel, o me quiero poner en la piel, estoy hablando muy directamente, me quiero poner en la piel de las personas, de los cabildantes de algunos ayuntamientos que empiezan a recibir informaciones. Oiga, ¿yo a quién obedezco? ¿Obedezco a la orden si viene del rey francés? ¿Obedezco a la orden de alguna de las juntas que se está formando en España? ¿Obedezco a mi virrey? ¿Obedezco que ya no tiene legitimidad porque o si la tiene, dependiendo de cómo pensemos? Es decir, se crea una confusión muy importante, pero una confusión que a cada ayuntamiento le da la oportunidad de decidir en su fuero interno si son capaces de aunar una voluntad y si no, existirá un conflicto dentro del propio cabildo, de decidir qué postura tomar. Y ahí es donde entran en juego esos intereses, porque ¿qué medidas son las que más me interesan? Me interesan más las medidas liberales de las nuevas políticas que están en auge, me interesan más las antiguas políticas de la corona porque son las que están defendiendo o las que van a permitir conservar los negocios que tenemos. Me interesan ciertos cambios, uno u otro, o unos pocos y demás. Cada ayuntamiento va a tener que decidir qué hacer. Y ahí está la gran importancia, porque además, una vez que unos ayuntamientos han decidido qué hacer, si son ayuntamientos capitalinos, por ejemplo, automáticamente van a querer imponer además su voluntad a los otros, a los que consideran subalternos, digamos, que no lo son, porque los cabildos no tienen jerarquía. Los cabildos tienen cada uno sus ordenanzas, cada uno sus privilegios, cada uno sus fueros, cada uno sus aprobaciones particulares. Por tanto, cada uno es independiente de decidir en cada momento qué es lo que quiere hacer si no hay una autoridad superior que le obligue. Y ahí es donde vamos a ver muchos conflictos. Ahí es donde vamos a ver conflictos posteriores dentro de lo que van a ser las nuevas naciones, que las nuevas naciones se podrían haber construido como se han construido y conocemos ahora mismo, o se podrían haber construido de una forma muy diferente, en muchos casos, no voy a decir que principalmente, pero en muchos casos también en función de esas luchas entre distintas ciudades. Ciudades que dicen, oiga, yo me siento o prefiero estar en este lado o en este.
o prefiero, mis intereses están más acomodados a mis ciudades vecinas de este lado que las de este lado. Podríamos haber visto unas configuraciones administrativas y políticas de naciones muy distintas en función de cómo se hubieran llevado esos distintos enfrentamientos que en algunos casos son violentos. Algunas ciudades que mandan a sus ejércitos contra otras ciudades. Esto es bien conocido en el Río de la Plata, por ejemplo, ¿no? Donde hay ciudades que se van a ver sometidas por otras. Podrían haberse constituido, haber pertenecido a otro país o haber constituido naciones distintas. 2 minutos, Por tanto, profesor. sí, ya termino. Creo que he planteado el debate, creo que he intentado ser provocativo y trasladar todo lo que es la tradición historiográfica antigua, que me parece bastante desfasada en muchas cuestiones explicativas, a todos estos nuevos elementos que me parece que nos dan mucho más juego y que nos ayudan a explicar mucho mejor. Y bueno, ya después en el debate discutimos en los 5 minutos que tendremos. Pues gracias. Gracias a usted, profesor. Bueno, le cedo la palabra al profesor Alex Loaiza. Buenas tardes a todos, buenas tardes colegas. Quiero agradecer a Daniel por la invitación para discutir este tema. Y bueno, mi ponencia, mi presentación va a cubrir el Cabildo de Lima en particular y va a recoger de forma el caso de Lima desde un punto de vista político, ¿sí? De hecho, voy a hablar de las cosas que el colega ya previamente habló, solo que voy a detenerme más en Lima y prestar atención al aspecto político. Bien, voy a compartir un PPT para ordenarme mejor y también que ustedes tengan claro algunas ideas principales que quiero mostrar. Bueno. Bien, como ya mencionaba el colega anteriormente, claro, el cabildo, no, hay que empezar algo básico que es, ¿cuál es la función del cabildo, no? Aparte de las funciones que ya sabemos, que es de policía, administración de recursos de la ciudad, o del reino, entre comillas, tiene una representación corporativa, ¿sí? Hacia mediados del siglo XVIII, el Cabildo de Lima está pasando por, al igual que otros cabildos que fue en América, está pasando por una situación de pérdida de poder político y social, ¿no? Eso se ve en la falta de regidores, en las reuniones esporádicas, o sea, una reunión cada 2 meses, y bueno, está relegado a funciones administrativas y de policía. El rey de la audiencia le empieza a quitar funciones y no respeta muchos de sus privilegios. Como se mencionaba antes, los cabildos dentro de la monarquía tienen estas funciones que acabo de mencionar, pero son muy particulares porque como cuerpo de antiguo régimen son diferentes uno de otro porque cada uno de ellos tiene privilegios que el otro no necesariamente tiene. Y en ese sentido, muchos de esos privilegios se consiguen gracias a favores, a servicios al rey. Entonces, y claro, pero esos privilegios no son permanentes. Esos privilegios siempre se negocian, siempre tienes otra corporación que está también pugnando por quitarte ese privilegio, ese espacio. Entonces, una muestra de eso en el Cabildo de Lima es que, por ejemplo, el Cabildo de Lima tenía el juzgado de aguas de fuera de la ciudad. Como no tiene regidores, como empieza a funcionar mal y no cumple su labor, la audiencia toma esa jurisdicción y le quita. Hay disputas también respecto a los asientos que debe tomar en las misas, en las ceremonias públicas, y bueno, funcionarios menores le disputan también ese tipo de espacios simbólicos de poder. Entonces, el Cabildo a mediados del siglo XVIII, el de Lima, muestra en ese sentido una pérdida de prestigio que también tiene su contraparte en asuntos materiales, que tiene que ver con el poder económico, es decir, no es un espacio donde se pueda, en la medida que sus funciones son tan limitadas, no es un espacio donde económicamente sea redituable para los regidores, y
y políticamente y desde el punto de vista del prestigio social tampoco lo es, entonces no hay mucho interés. Tanto así de que quedan vacantes las plazas de regidores y nadie lo compra durante décadas. Y bajan los precios de 10.000 pesos, lo bajan a 8.000, 6.000, a 4.000, y nadie le interesa. ¿Sí? Entonces, las reformas borbónicas, como ya se mencionó, van a ser un punto de quiebre importante, en el sentido de que van a hacer una reforma, va a darle más recursos al cabildo, pero va a intervenir de forma directa, en este caso los visitadores, en particular Escobedo, Jorge Escobedo, que es el que va a implementar las intendencias en el Perú. Él, de forma directa, va a nombrar a 9 regidores, va a escoger a comerciantes peninsulares que tienen una carrera prominente en la ciudad. También escoge a criollos, pero es como una nueva generación donde se nota claramente que hay comerciantes. Los nombra, le da el puesto a regidor por una sola vida, pero con eso permite que el cabildo funcione. Además le asigna ramo de bodegaje, entonces hay recursos. Establece una nueva reglamentación que trata de hacer más eficiente las acciones del cabildo. Sin embargo, las reformas borbónicas buscan que el cabildo sea eficiente administrativamente, y eso es positivo, pero por otro lado, la función política representativa es algo que va a tratar de limitarse. Eliminarse imposible. Sí, recordemos que en el caso de Lima, en el caso de México, en sus reglamentos o en sus documentos, incluso se habla de la posibilidad de que el cabildo representa al reino, ¿no? Representa en la posibilidad de que se convocaran a cortes en la península, pues el cabildo tendría la facultad de enviar un representante, ¿no? Igual en México, ¿no? Entonces, estas características políticas, estos derechos representativos van a limitarse. ¿Y eso dónde se ve? En las ceremonias, en el reglamento de ceremonias. En la entrada del virrey a la ciudad había un juramento de respeto de los fueros y derechos de la ciudad, que se juraba ante cabildo, y eso es sacado del reglamento. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Después el intendente preside el cabildo, pero como el intendente el intendente que era Escobedo y que tenía mucho trabajo que hacer, no estaba presente siempre, va a designar un teniente asesor. Lo cual el cabildo tampoco le va a gustar mucho, porque dentro de sus privilegios está en que el cabildo no puede ser presidido por funcionarios menores. En realidad no puede ser presidido por un corregidor. Entonces, puede ser presidido por el virrey. Aquí hay un asunto de cargos, de cuál es preeminente o no. Entonces, el cabildo, perdón, puede tolerar que el intendente, por su alto puesto, pueda presidir el cabildo, pero que un teniente asesor lo haga, eso no. Y de hecho hubo disputas al respecto. Bueno, entonces, eso es algo importante tener en cuenta, ¿no? Que las reformas borbónicas, la implementación del sistema de intendentes que va a crear nuevos cabildos, ¿no? En el Renato Perón habían 10 y después de la reforma de intendencia hay 17, va a mejorar la situación administrativa, económica del cabildo, va, entre comillas, a modernizarlo. Pero repito, es una cosa utilitaria, en el sentido de que el asunto representativo y político es algo que se deja de lado. Pero gracias a la reactivación del cabildo, los regidores van a empezar una política de defensa de privilegios, pero también de conseguir privilegios dando donaciones y mandando pues a un representante en la corte, representante del cabildo en la corte, para que gestione esos privilegios. Es un proceso largo, desde
1790 hasta 1808, ¿ya? Y que es muy interesante porque, claro, tienes que el cabildo empieza a mejorar su situación económica, pero a la vez los regidores están que socialmente el cabildo recobre su preeminencia, desde asuntos que nos parecen triviales, pero que son importantes en esta sociedad de antiguo régimen, que es los uniformes, ¿no? Cambiar los uniformes, el color, luchar para que los oficiales de Hacienda no se sienten en un lugar que no les corresponde frente a los regidores del cabildo, de hecho lo consiguen, y una serie de, hasta incluso cambiarse el nombre, ¿no? El nombre del contador, no es el nombre preciso, pero lo cambian a administrador del tesoro, ¿no? Una cosa así que nos parece ridícula, pero claro, pero el argumento de eso es, si ponemos este antiguo nombre, pues no va a interesarle no le va a interesar al público a los señores acceder a este puesto, ¿no? Porque el nombre es simple. Si le pones un título pomposo, el asunto cambia. Entonces, de ese tipo de detalles está llena las gestiones del cabildo ante la corona, y la corona va a acceder en gran parte a ello, ¿sí? De hecho, porque el cabildo va a empezar a dar donaciones. Le entrega una donación y de paso está también las instrucciones al enviado de la corte, y bueno, ahí hay una relación de reciprocidad. Y bueno, el cabildo también pide cosas para, no solo para la propia institución, sino también para el reino, como que darle más puestos a los criollos en la audiencia, en los puestos burocráticos, permitir el comercio con Asia incluso, por ahí hay un pedido particular en ese sentido. Generalmente ese tipo de pedidos que tienen que ver más allá del cabildo, no se hace mucho caso. Es decir, se hace más caso a los asuntos puntuales del cabildo, a los privilegios, ¿no? El mayor éxito de las gestiones es cuando consigue la igualdad de privilegios con el Cabildo de México. Piden al Cabildo de México sus ordenanzas, su lista de privilegios, y lo mandan a la península para pedir que Lima también tenga los mismos privilegios, ¿no? Y ahí va a ser exitosa en ese sentido su gestión, ¿no? Bien, entonces, hacia 1808, el Cabildo está de Lima, de ser una institución débil económicamente y con poco prestigio social, está, podríamos decir, casi en la cúspide de su económicamente en la cúspide y socialmente, ¿no? Tiene a regidores que la mayoría son ricos comerciantes, tienen títulos nobiliarios, y de 12 regidores que le correspondía por ser capital de virreinato, amplió su cuerpo de regidores a 18, ¿no? Y estaba pugnando porque hayan más. Entonces, y todos ellos, repito, son ricos comerciantes, y además la mayoría con títulos nobiliarios. De hecho, muchos que eran alcaldes consiguen títulos nobiliarios y después se convierten en regidores. Además, el cabildo logra, es algo que ya tenía, pero en las instrucciones está indicado, de que le permita, pues, decidir a quién podía dar títulos nobiliarios, ¿sí? Entonces, hacia 1808, entonces, con la crisis de la monarquía, lo que va a suceder es evidentemente una política fidelista de apoyo al rey Abascal. Es decir, aquí en el Cabildo de Lima no hay dudas, como hay dudas en Chile, o en Buenos Aires, en otros lugares. Aquí no hay dudas en absoluto. Es más, las juntas americanas le escriben, mandan cartas al Cabildo de Lima pidiéndole apoyo. Y lo que hace el Cabildo de Lima es rechazar tajantemente esas pretensiones,
enviarse las cartas al virrey Abascal y bueno, apoyando al virrey, ¿no? Entonces, y claro, en este contexto de apoyo, también el Cabildo no pierde la oportunidad de solicitar privilegios. ¿Sí? ¿A cambio de qué? Sí, pero también de su política de apoyo al virrey Abascal, de formar el ejército, apoyar en los planes militares del virrey Abascal, ¿sí? Entonces, hay una relación ahí, sigue la relación de reciprocidad, y el tema de los privilegios es importante en ese sentido, ¿no? Con la Constitución de Cádiz hay un cambio, aquí hay un cambio ya muy importante, porque se democratiza los cabildos. Es decir, en la Constitución de Cádiz menciona que en cada población de 1000 habitantes tiene que haber un cabildo. Entonces ya no hay 17 cabildos, sino se multiplican. No obstante, el cabildo, además, las regidurías perpetuas desaparecen, porque tienen que ser elegidos regidores y alcaldes todos los años. Es más, cada medio año se cambian los regidores. Entonces, hay un cambio total. De hecho, los regidores, la primera impresión es como la de castigo, ¿no? Hemos ayudado tanto a la monarquía, hemos dado donaciones y nos quitan los puestos, ¿no? En un primer momento eso va a suceder, pero después los nuevos miembros de Cabildo van a mantener a los regidores antiguos, no los van a mantener en el Cabildo, pero los van a hacer que van a darle puestos, también como una forma simbólica de respeto hacia ellos, ¿no? Pero entonces, bueno, hay elecciones, hay nuevos miembros de Cabildo. En realidad no hay un cambio social en los miembros de Cabildo, siguen siendo la élite limeña, pero hay posibilidades de que entren otro tipo de, otros sectores de la élite que de pronto no podrían acceder normalmente al Cabildo, ¿no? No sé, como el protector de indios, ¿no? Abogados que en tiempos normales no podrían acceder. Pero bueno, entonces, pero se fortalece su rol representativo corporativo territorial. Es decir, el Cabildo representa la soberanía, es parte de la soberanía, ¿no? Porque elige a estos, se encarga de elegir a los diputados y además participa en el espacio público a través de la gestión de un periódico, no gestión, sino ayuda o paga a un periódico que es el Peruano Liberal, donde se publicita las actas del Cabildo, donde se ponen documentos. Entonces, el Cabildo no pierde protagonismo, al contrario, tiene un nuevo protagonismo político con el liberalismo. Y hace uso, repito, de la prensa, se encarga de un nuevo aspecto que nunca antes se había hecho cargo, que es la educación. A diferencia de México, el Cabildo limeño nunca se encargó de la educación. En este momento, sí, va a establecer planes para establecer escuelas bueno, y a pesar de lo que uno podría pensar de que la cuestión de los privilegios desaparece, no. En realidad, los privilegios van a ser considerados como algo a tomar en cuenta, que no desaparecen con la Constitución de Cádiz. Es decir, la preeminencia en las procesiones. Es más, yo creo que se agudiza más el tema del protagonismo de Cabildo en las procesiones, en el lugar que le ocupa en las procesiones junto con el virrey. De hecho, desplaza a la audiencia, ¿no? Entonces hay ese tipo de juegos simbólicos que son muy interesantes que suceden en esta coyuntura, ¿no? No hay una desaparición totalmente de la idea del privilegio, se sigue usando,
pero claro, se profundiza con el tema del liberalismo. 2 minutos, profesor. Disculpe. Sí, 2 minutos, profesor. precisamente termino aquí. 1814 regresa Fernando VII, el deseado, y todos están felices, hasta que de la Constitución de Cádiz, y plantea que todo se vuelva a 1808. Entonces aquí, en el Cabildo de Lima, regresan los regresos antiguos, los que estaban vivos todavía, y bueno, y tratan de volver a esta época de apogeo, de auge de 1808. Sin embargo, las crisis económicas, después las guerras, va a llevar a que el cabildo pierda preeminencia. Pierda preeminencia básicamente por temas económicos. No va a poder sostenerse por las continuas donativos que tiene que dar, y que además da y no recibe nada a cambio, no recibe ni un privilegio, es más, los pierde en la medida de que, como es una economía de guerra, pues hay cosas que ya no se van a respetar. Entonces, cuando 1820 o 21, cuando llega San Martín a Lima, pues el Cabildo de Lima está en la peor situación. ¿Sí? Eso es todo. Gracias. Gracias, profesor. Bueno, le cedo la palabra a la profesora Marcela, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Celebro esta iniciativa de Daniel Morán, de todo el equipo, en medio de esta horrible pandemia, pero que nos permite a través de estas plataformas encontrarnos y, como dijo José Luis, conocernos personalmente. Pongamos todas las comillas que quieran en el personalmente, pero bueno, y al mismo tiempo Daniel me ha obligado a volver sobre viejísimos temas para mí en torno a los cabildos, ¿no? Bueno, como suele ocurrir, uno va tomando distintos derroteros en las investigaciones, de manera que lo que en el marco de esta convocatoria pensé en transmitir son, como dijo también José Luis, ideas muy generales, tal vez demasiado olímpicas, y por lo tanto es una reflexión muy en el largo plazo, que va a tomar justamente como punto de partida cómo esos cabildos coloniales se van a reconvertir en municipios modernos. Esto es, en el punto de partida de mi reflexión, me coloco a fines del siglo XIX, y lo que encuentro a fines del siglo XIX, no solo en Argentina, sino en muchos espacios hispanoamericanos, es una suerte de lugar común, repetido una y mil veces, una especie de fórmula, ¿no? Respecto a el modelo de régimen municipal. Ese lugar común lo podría sintetizar en muy pocas palabras, y es la consideración de que el municipio es y debe ser un ente meramente administrativo, mientras que el Estado-Nación, en procesos de, o ya consolidado a fines del siglo XIX, es el ente que absorbe, que concentra, que monopoliza las funciones políticas de la soberanía. Sin duda que mi reflexión va en la línea que planteó José Luis cuando justamente marca que en 1808 el dilema hispanoamericano es que los cabildos pueden decidir lo que quieran y que esto va a generar conflictos con las nuevas unidades soberanas que irán surgiendo a partir de los procesos revolucionarios y de independencia. En todo caso, mi reflexión se instala en ese conflicto y trata de dar cuenta de algunas cuestiones muy, muy generales. La fórmula del municipio como un ente administrativo y no político se naturaliza, como decía, se repite una y otra vez, y va a ser naturalizada a partir de distintos vehículos y actores, ¿no? Bueno, leyes, discurso jurídico, facciones, partidos, asociaciones, prensa, revistas. Y cristaliza, yo diría, una ecuación en donde lo que domina es la imprecisión y la vaguedad de los términos. ¿Qué era? ¿O cuáles eran las competencias administrativas y qué era lo político? En este punto, la pregunta entonces es cómo se va reconfigurando, ¿no? En esa larga duración, esta suerte de modelo que
tenía a su vez una pretensión universalista. Yo diría que fundada en un presupuesto casi de raigambre aristotélica, se consideraba que las comunas habían nacido históricamente con anterioridad a toda organización política y que el municipio en consecuencia era definido como una asociación de vecinos que convenían en el manejo de los asuntos comunes y domésticos, privativos, ¿no?, de esa asociación vecinal, denominados en términos muy generales para fines del siglo XIX asuntos administrativos. Y de allí se postulaba justamente la autonomía comunal. ¿Por qué? Bueno, porque la autonomía se presuponía en sus funciones propias, es decir, estrictamente limitadas al ámbito administrativo, no pudiendo inmiscuirse estas comunas o municipios en aquellos asuntos que hacían al mundo de los intereses generales o políticos del Estado-Nación. Ahora bien, digo, el primer interrogante que siempre me inquietó en esta perspectiva es cómo se arriba a este lugar común. Se trata, la pregunta es, ¿se trata, como gran parte de la historiografía planteó en muchas oportunidades y a través de muy diversas versiones, de una larga continuidad de la tradición hispánica, o mejor dicho, de la tradición castellana, ¿no?, del gobierno de la ciudad sobre, ¿no?, una base de los antiguos cabildos, reciclada y resignificada en el marco del surgimiento de los Estados-naciones? Si vamos por esta dirección, habría en el punto de llegada, ¿no?, una suerte de recuperación de una memoria y de una tradición antigua de gobierno de la ciudad castellana, ¿no?, vinculada un poco a lo que estaban comentando tanto José Luis como Alex, vinculada a la esfera de lo natural, de lo doméstico, de lo económico, de lo familiar, de lo autónomo en el manejo, ¿no?, de sus bienes e intereses particulares, y que en el lenguaje jurídico de antiguo régimen castellano se condensaba en la fórmula del gobierno político y económico de los pueblos, que era propio, como sabemos, y privativo de los ayuntamientos. Y al mismo tiempo distinta de la esfera, ¿no?, del rey, donde residía la potestad de justicia, ¿no?, el poder de jurisdictio, donde estaba representado el poder público por antonomasia, con su capacidad de imponer comportamientos coercitivamente y de dictar normas. La vaguedad y la imprecisión de los términos utilizados a fines del siglo XIX entre ámbito administrativo y ámbito político es en parte heredera de esta indefinición o de zona gris, como la llama Alejandro Agüero, en torno a la potestad estatutaria de los ayuntamientos, es decir, de la capacidad de dictar ordenanzas con fuerza legal en el ámbito municipal. Y ahí voy al contexto posterior, ¿no?, de la crisis monárquica ocurrida en 1808. Digo, es posible pensar que la cristalización de un modelo de municipio a lo largo del siglo XIX, por un lado, recuperaba esa memoria y esa continuidad de autonomía municipal, tanto a nivel de las costumbres como del ámbito jurídico, ¿no?, recogiendo todas estas atribuciones del antiguo régimen castellano, pero por otro lado, se erigía, ¿no es cierto?, en una fórmula que en gran parte, yo diría, procuró borrar el fantasma de la fragmentación ocurrida en 1808, a la que José Luis y Alex hicieron referencia. O tratan de borrar lo que José Portillo Valdés llamó el fideicomiso de la soberanía ocurrida con la crisis monárquica de 1808, un fideicomiso encarnado justamente por la vocación soberana de los pueblos, con base en los cabildos, al intentar limitar, ¿no?, esa vocación que en gran parte implicaba un modelo que eliminaba toda pretensión política. Entonces, la pregunta es si la cuestión del ámbito administrativo, desde esta perspectiva, podría ser pensada como una fórmula que calza como un guante, ¿no? ¿Como un guante para qué? Para consolidar los estados-naciones, para despolitizar a los municipios de aquella vieja pretensión de una autonomía que no era meramente administrativa ni de los propios y arbitrios, sino que es una autonomía que se reconvierte justamente en un reclamo de vocación soberana en el marco de la crisis de 1808.
Y uno podría pensar también que dentro del trazado de esta hipótesis de continuidad, ¿no?, del mundo hispánico, hay también otros repertorios. Y por lo tanto, en estos otros repertorios voy a marcar, ¿no?, justamente el diálogo con un modelo que a primera vista no tiene nada que ver con esa monarquía compuesta y su crisis, que es la española, que es el modelo francés, el modelo municipal francés. También a fines del siglo XIX encontramos con una machacona insistencia, diría, un modelo municipal en Francia que a primera vista recoge exactamente el mismo modelo que planteé al comienzo, de una distinción entre una esfera administrativa y política, dándole a los municipios los atributos, ¿no?, vecinales, corporativos, domésticos, económicos, y por lo tanto ese carácter administrativo podía en gran parte mostrar la despolitización de las comunas. Por supuesto que esta coexistencia de un modelo municipal, como digo, a primera vista muy similar en el mundo hispánico-americano y en el mundo francés, puede ser parte de las indudables migraciones de ideas, de lenguajes y de dispositivos que en ese gran laboratorio de experimentación política que fue el mundo atlántico se produce durante todo el siglo XIX. Pero para abrir un poco más la reflexión, voy a retomar algunos planteos de Pierre Rosanvallon en uno de sus tantos libros, en este caso el del modelo político francés, donde él ahí elige como tema, ¿no?, uno de sus tópicos preferidos, y es reflexionar sobre lo que él llama el modelo jacobino. Que es en el modelo jacobino francés, bueno, una suerte de vulgata tocquevilliana, dice Rosanvallon, donde habría una predominancia del poder público en la organización de la vida colectiva, donde habría una omnipotencia del Estado sobre la sociedad civil atomizada y, por supuesto, una dominancia de la centralización. Ahora, su apuesta en este libro, sin embargo, es analizar las fuertes resistencias que este modelo jacobino, que este modelo centralizador, que este modelo de la generalidad que llama Rosanvallon, va a tener a lo largo del siglo XIX, y la va a tener a partir justamente de cómo se relegitiman los cuerpos intermedios que en el origen, digamos, de esa generalidad utópica habían sido profundamente rechazados justamente por los revolucionarios al ser una seria amenaza a la voluntad general de la revolución. Y entre esos cuerpos intermedios analiza los cuerpos territoriales y específicamente la construcción de del régimen municipal francés. Y ese régimen municipal francés que empieza a emerger con la revolución, en realidad se comienza a consolidar a partir de la restauración. Y comienza a consolidarse otorgándole los rasgos que ya mencioné, ¿no? La comuna tiene un carácter natural prepolítico, se trata de un poder originario y exclusivo que no tiene necesidad de legitimarse en una atribución por el Estado, que se trata de una comunidad de vecinos dedicada a asuntos privativos y propios de carácter doméstico, cuasi familiar, identificados con los asuntos administrativos. Asuntos administrativos que en su autonomía el Estado-Nación debe garantizar, y debe garantizarlos justamente porque esa autonomía precede a cualquier organización política, es decir, es una autonomía, insisto, en casi una raíz aristotélica prepolítica. Así entonces se va configurando una suerte de matriz crítica al modelo jacobino en Francia, desde la defensa de las autonomías comunales, y que atraviesa a gran parte, por no decir todas las vertientes ideológicas, de esta separación entre lo administrativo y lo político y de esta idea de comuna. Se convierten en grandes difusores los ultras o más reaccionarios en Francia, como asimismo las vertientes más progresistas del liberalismo. De manera que lo que va también aquí a predominar es una suerte de gran vaguedad e imprecisión conceptual que va a crear, como dice Rosanvallon, o va a ser fuente de una serie de grandes equívocos. Vuelvo entonces a los ayuntamientos hispánicos, y querría entonces ahora sí plantear una cuestión muy general para el debate, y es, a ver, Rosanvallon habla estilizadamente de un modelo francés, que heredero del absolutismo monárquico tiene en su punto de partida la aspiración de crear una sociedad única
con un fuerte rechazo a la sociedad de órdenes y a la sociedad de cuerpos heredada del antiguo régimen, pero también con un fuerte rechazo a todo cuerpo intermedio de nuevo tipo, ¿no? El que viene a amenazar a la nueva voluntad general revolucionaria, sean clubes, sean partidos, sean facciones o todo tipo de asociaciones intermedias. Y aquí también, obviamente las comunas podían representar una seria amenaza a la invención de esa nación revolucionaria. ¿Cómo se modula entonces en el mundo hispánico, caracterizado exactamente por lo contrario, ¿no? Por lo compuesto, por lo plural de su monarquía? ¿Cómo se modula en el marco de los cuerpos intermedios existentes y donde la mayor importancia de esos cuerpos intermedios es la de los cuerpos territoriales con base en los cabildos? Digo, ¿cómo se modula la tensión entre la aceptación y el rechazo respecto de los cuerpos intermedios en el contexto de creación de nuevas naciones a partir de las revoluciones? Si seguimos en esta línea de superestilización de los argumentos, podríamos decir que en Hispanoamérica, con la cefalía de la corona, la naturaleza problemática de los cuerpos intermedios no derivó tanto de su dimensión social, a saber, sociedad de órdenes, o no derivó tanto de su condición política, nuevas asociaciones, clubes, facciones, sino básicamente del carácter territorial de estos cuerpos intermedios, lo cual no significa minimizar la importancia de los cuerpos territoriales en Francia, ni minimizar la importancia de las órdenes sociales en Hispanoamérica, sino en todo caso decir que la división geométrica y aritmética de la representación en el plano de los territorios en Francia resultó bastante más fácil de aplicarse que en el caso o en los casos hispanoamericanos. Dicho esto, digo, el papel que asumieron entonces los cuerpos intermedios en Hispanoamérica van a tener justamente una valencia muy peculiar por la estructura compuesta de la monarquía, pero también por la naturaleza específica que asume la descomposición y la crisis de esa monarquía a partir de 1808. Entonces, lo que querría destacar en este sentido, y por eso mi reflexión va a posteriori de las revoluciones e independencias, es que lo que creo que se va conformando en Hispanoamérica es una suerte de principio revolucionario bifronte, por el cual se legitiman tanto la particularidad de los cuerpos territoriales como, o sea, los pueblos con base en los cabildos, como la unidad de la nación. Y este va a ser el gran foco de conflicto, ¿no? Que José Luis lo marcó muy bien. Digo, a diferencia de Francia, donde el espíritu de cuerpo, tanto en su dimensión social como política y territorial, fue rechazado, ¿no? Por el movimiento revolucionario, al ser identificado justamente como una herencia del pasado, ¿no? Como una herencia del antiguo régimen, de la reacción frente a la totalidad homogénea de la nación. En la América hispana nos encontramos con que el principio contractualista de retroversión de la soberanía de los pueblos, en plural, se entrelazó con el principio unificador en singular de la soberanía popular, generando significativas tensiones a lo largo de todo el siglo XIX. Digo, esta coexistencia... 2 minutos. Faltan 2 minutos. Ya cierro. Digo, esto fue sin duda foco de grandes tensiones a lo largo del siglo XIX, porque justamente había que definir cuál era el rostro del despotismo. Y lo que vamos a ver es justamente en este principio revolucionario bifronte, es que el rostro del despotismo podía asumirlo las posiciones centralistas que en nombre de una nación única e indivisible le imponían a los pueblos una voluntad unificada, o el rostro del despotismo también podía ser asumido por estos localismos que impedían, a partir de los autoritarismos, los caudillismos, dirán las distintas versiones, los personalismos, la conformación de unas unidades soberanas a partir de la construcción de los estados-naciones modernos. Y ya con esto sí cierro. La cuestión entonces, creo, volviendo al caso hispánico, es que con propósitos diferentes, la fórmula o lugar común mencionado sobre un municipio
apolítico y administrativo fue una fórmula de adaptación, yo diría, pacificada, precisamente al papel político, llámese, de vocación soberana, que estos pueblos con base en los cabildos van a tener, no solo en el momento de la crisis de la monarquía y de las primeras revoluciones de independencia, sino que van a tener, digamos, a lo largo del siglo XIX, bajo distintos formatos, y bueno, el punto era cómo pacificar esa amenaza que tendía a la fragmentación. Gracias, aquí cierro. Bueno, gracias, profesora. Pasaremos a una segunda ronda en la que cada uno de los ponentes va a poder hacer una réplica. Por favor, el profesor José, ¿podría empezar? Sí, se me escucha, ¿verdad? Perfecto. Bueno, me parece interesantísimo lo que he escuchado, tanto de Alex como de Marcela, y me gustaría poner énfasis o hacer hincapié en varios aspectos. No creo que vaya a consumir los 5 minutos, pero sí me gustaría generar algunas preguntas más de las que intenté generar antes. El caso particular del Cabildo de Lima es precisamente así, un caso particular, porque realmente se trata de un cabildo muy peculiar por el hecho de ser capitalino. Es la capital de un virreinato, es decir, las mismas circunstancias que se encontraba Lima, se encontraba México, se encontraba Buenos Aires y Santa Fe. Y aunque parezca, y desde luego tuvieron circunstancias muy diferentes los 4 ayuntamientos, sí tenían cosas en común. Y una de las cosas en común es precisamente el hecho de ser el ayuntamiento de las 4 ciudades, digamos, más importantes políticamente de la América española. ¿Eso qué peculiaridad le da? Le da que cuando tienen poder, tienen mucho poder, porque además, cuando tienen poder es porque las élites locales o virreinales tienen interés en controlarlos. Entonces ejercen un poder importante, pero a su vez carecen de un enorme poder en la localidad cuando esas élites no se ven atraídas por el ejercicio del poder local, porque efectivamente la audiencia, el virrey, sí, o el intendente en su caso, está ejerciendo un poder mucho más fuerte. Por tanto, hay que separarlo. Yo lo separaría en el modelo explicativo, por supuesto hay que incluirlo como la generalidad, pero lo separaría del modelo explicativo general. ¿Por qué? Porque tiene unas peculiaridades demasiado importantes en un cabildo capitalino. Igual que tendría unas particularidades extremadamente opuestas, pero muy particulares también, el cabildo de una de las ciudades más pequeñas y apartadas de frontera. No sería un modelo, es decir, no estaría, digamos, en el modelo medio de las ciudades americanas. Esto es muy importante porque tenemos ciudades capitalinas virreinales, ciudades capitalinas audienciales, ciudades capitalinas económicas, porque son ciudades motores de la economía imperial, bien porque son grandes ciudades mineras o portuarias, de las que son muy pobres y que son prácticamente marginales y que a veces incluso el propio Consejo de Indias ni siquiera conoce ni que existen algunos cabildos. Esto llegó a ocurrir, a confundir ciudades en el propio Consejo de Indias. Por tanto, tendríamos que buscar un modelo intermedio para intentar dar un modelo explicativo, y Lima, por esa condición, tiene unas particularidades que hay que conocer muy bien y que efectivamente en el momento de la independencia, además, es especialmente importante por el hecho de que es donde reside el virrey, de donde se tienen que tomar una serie de decisiones extremadamente importantes. Claro, 10, 17, ya desde finales del siglo XVIII se venían fundando muchas más ciudades, son muchas más las que hay en los cabildos que hay en Perú, y cada uno tenía sus decisiones a tomar. Y con esto me voy a la explicación, a la disertación de Marcela, porque me parece muy interesante ese conflicto entre lo local y lo central, que realmente es un conflicto que yo sigo viendo a día de hoy. Es decir, creo que es un conflicto prácticamente permanente. Es decir, todas las instituciones por sí mismas quieren abarcar o quieren controlar el mayor poder posible para poder gestionar más recursos o para poder gestionar más poderes. En España eso es muy evidente, no solamente a nivel local y a nivel nacional, sino a nivel también autonómico o de otras naciones, ¿no? De otras identidades.
En España no se hizo la independencia del rey, evidentemente, también lo quisieron algunos, independizarse del rey, pero aquí lo teníamos demasiado cerca, digamos, ¿no? No se independizó. Pero esa lucha entre lo local y lo central yo creo que es una constante. Y a mí me parece que el modelo americano, el modelo argentino, por ejemplo, es especialmente interesante, o otros modelos americanos, es cómo ese conflicto entre lo local y lo central va a generar, y eso sí me gustaría que Marcela nos lo explicara mucho mejor, porque ya sabe, lo conoce muchísimo mejor que yo, una palabra que no hemos mencionado ninguno de los tres, a pesar del tema que estamos tratando, que es la construcción del federalismo americano y el del federalismo de los distintos países. Porque a mí me parece que los cabildos juegan un papel muy importante en la construcción de esos federalismos, como instituciones antecedentes de poderes territoriales y como ciertos poderes que ejercen los cabildos que son traspasados a nuevas instituciones de nuevo cuño nacionales. ¿Y cómo se hace? Se hace traspasando unos poderes al poder central, se hace traspasando muchos poderes a los poderes provinciales, en el caso argentino, o poderes estatales en otros países, o se mantienen en los ayuntamientos, porque a veces, a mí me parece que muchos poderes provinciales o estatales realmente se parecen mucho más a los antiguos cabildos que lo que son los ayuntamientos o lo que son los poderes centrales. Porque realmente también, incluso en lo territorial, como decía Marcela, muchos de los cabildos de los que estamos hablando coloniales abarcaban territorios que o se acomodan bastante o son igual de grandes que son las provincias actuales. Claro, hay estados como en México, el estado de Guanajuato, en el que concurre o que incluye varias ciudades que tenían cabildo. Pero existen provincias en Argentina que son prácticamente la misma jurisdicción que era la ciudad que tenía su cabildo en su momento. Y a mí me parece que en algunas de esas provincias, algunas de esas competencias son mucho más parecidas a las coloniales, las que ejercen los poderes provinciales, más que las que ejercen los propios ayuntamientos. Eso, la legislación es muy interesante, yo creo que además se está recuperando, y Marcela también lo sabe mucho mejor que yo, incluso no solamente en cuestión política o cuestión de gobierno, sino en cuestión de justicia, se están recuperando leyes coloniales de los ayuntamientos, porque todavía podrían adecuarse para dar sentencias a las que hoy las leyes nacionales no dan respuesta. Y bueno, hay que recurrir a lo anterior que hay, como en España se recurre al derecho romano, al derecho natural si hace falta, ¿no? Pues bueno, el derecho colonial existe y está ahí, y a veces es útil en la medida en que o no porque no hay otro o porque realmente todavía se sigue acomodando a unas circunstancias particulares de esos territorios. No hay que olvidar que muchos cabildos se acomodaron y se adaptaron, y la mayoría se adaptaron a sus propias circunstancias y idiosincrasia particular, sus propias ordenanzas, sus propias leyes y su propia forma de ejercer la justicia, que muchas veces ni siquiera estaba escrita, sino que era directamente justicia consuetudinaria, ¿no? Y eso en algunos casos incluso se recupera. Y hay muchos modelos. El modelo español es de una forma, desde luego. Los modelos americanos son otros y además por países distintos, evidentemente. En España incluso tenemos diferentes modelos porque en esto que estoy hablando, fíjense, las Islas Canarias son un modelo. Cada isla, a pesar de tener distintas localidades y distintos ayuntamientos, tienen el cabildo insular o cada cabildo de su isla, que es superior, digamos, territorialmente, como decía Marcela. Es decir, yo creo que son especialmente interesantes y además creo que está mucho todavía por estudiar y por profundizar en cómo se ha traspasado esa tradición colonial o cómo ha servido para la construcción real del federalismo en muchos de los países americanos. Gracias. Gracias, profesor. Al profesor Loaiza, por favor. Precisamente el Cabildo de Lima, por su posición privilegiada, muestra el declive precisamente de ese modelo de cabildo, con la democratización de los cabildos, con la Constitución de Cádiz, y sobre todo después de la independencia del Perú. El Cabildo de Lima, pese a que va a tener las mismas prerrogativas que los demás cabildos, y que tienen una función política representativa muy importante en la práctica, porque ellos se encargan del proceso electoral, precisamente, y además ellos representan a los pueblos precisamente justo los caudillos son los que asumen la representación de estos pueblos, ¿no? Entonces,
los cabildos se convierten en este apoyo de la representación de los pueblos, de los caudillos, que siempre van a cuestionar la representación del Parlamento. Entonces, tienen una función importante estos cabildos, aunque en la legislación constitucional está muy claramente delimitada a funciones administrativas. De hecho, en la Constitución de 1828, que es una constitución liberal, se establece claramente que los municipios no tienen funciones representativas. ¿Sí? Y que además en los departamentos hay unas juntas departamentales compuesta de 2 diputados que son elegidos mediante el voto, junto con las elecciones de diputados para el Congreso. Entonces, en la práctica eso, bueno, no va a suceder, ¿sí? En la práctica los cabildos tienen una función política representativa, aprovechada por los caudillos, evidentemente. Para el caso peruano, no hay federación, la Confederación Perú-Boliviana, pero que va a estar sobre todo soportada por los departamentos del sur andino, y que es una experiencia de pocos años. Entonces, no hay en ese sentido un intento de federación, hay un intento más bien de ruptura o intento de separación entre el sur andino con lo que es Bolivia en la actualidad, pero que no van a tener éxito, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los cabildos del norte, del centro, están en contra de ese tipo de separación. Entonces, y los cabildos, debido a esta función que tienen, van a ser, en la Constitución de 1839, tras el fin de la Confederación Perú-Boliviana, van a ser anulados. Así. Y en su lugar van a haber unos intendentes que son nombrados por el Estado central. En realidad los prefectos, que son los representantes del Estado en los departamentos, son los que controlan la vida de las provincias. Entonces va a haber ahí una etapa del silenciamiento de los municipios, entre comillas. Y de hecho en la Constitución de 1856, que es una de las constituciones más liberales del Perú, también el cabildo pierde cualquier tipo de función representativa. Y ahí ya no mencionan el tema representativo, sino mencionan simplemente que tienen funciones de policía, cuestiones urbanas, y eso tiene que ver porque también esta Constitución reconoce el derecho de asociación. Entonces, y en los discursos liberales se considera que sí, que el municipio es importante como un espacio de participación política, pero no un espacio de representación, ¿sí? Entonces, más bien eso están dejándolo para las asociaciones, que eventualmente se convertirán en clubs y después, hacia 1870, en partidos políticos. Pero, entonces, hay en la historia republicana del siglo XIX peruano, las primeras décadas, hasta 1839, 40, una época de apogeo de estos cabildos, y más bien después hay un declive, y cuando suceden las reformas liberales, el cabildo va a ser desplazado por más bien otras formas de representación, que son las asociaciones, los clubes y los partidos. Y a fines del siglo XIX eso ya desaparece porque se establece un nuevo sistema electoral donde las elecciones son controladas por un órgano establecido en Lima y ya no en provincias. Ese era el poder, pues, de los cabildos. Es algo que se pierde, que va a perder eventualmente. Bueno, eso sería todo lo que tengo que decir. Gracias, profesor Loaiza. Profesora Marcela, por favor. Sí, en efecto me había guardado un poco estos últimos 5 minutos para reflexionar sobre la cuestión del federalismo, porque recuerdo siempre una frase de Marta Lorente en uno de los encuentros, ya no recuerdo dónde, en estos periplos bicentenarios, pero estoy casi segura que era España. Es decir, bueno, si alguien me puede decir cómo se definía una provincia, yo le doy un premio, dijo Marta. Bueno, el dilema es que era una provincia y justamente las formas que van a adoptar los federalismos
en gran parte son formas que buscan domesticar a las ciudades. Es decir, la creación o la idea de que hay federalismos provinciales frente a una nación, en realidad subsume en su interior el drama de la vocación autonómica y soberana de las ciudades con base en los cabildos. Sin duda que el caso argentino, y sin duda por ser seguramente la zona más marginal del imperio, toma una posición draconiana y termina aboliendo, ¿no? Desde comienzos de la década del 20 y a lo largo de esa década, aboliendo los cabildos y queda fragmentado en provincias. Ahora, ¿qué eran las provincias? Bueno, eran cabildos cabeceras con sus entornos rurales que van expandiendo, ¿no?, sus territorios, conquistando sus territorios para conformar provincias. Ahora, el drama, y ahora voy a pensarlo más en términos vigentes, el drama de los centralismos o federalismos es, recuerdo una frase también de un constitucionalista argentino de mitad del siglo XX, Rafael Bielsa, que decía, bueno, muchas veces los estados unitarios son mucho más descentralizadores a nivel comunal que los estados federales. ¿Por qué? Bueno, porque la descentralización se hace de una sola vez. Y si se hace sobre las provincias, bueno, esas provincias lo que terminan creando son sistemas unitarios al interior de sus propias organizaciones, entre otras cosas porque las comunas no pueden dictar sus propias cartas orgánicas y quedan subsumidas y reducidas, digamos, a lo que esos estados provinciales establecen. Bueno, en efecto, yo creo que esto se está viendo en muchos de nuestros estados federales y se ve además en una fortísima disputa en torno a los recursos, a la coparticipación federal. Entonces, la forma en que el siglo XIX fue, como decía, a través de esta fórmula imprecisa, vaga y ambigua, pero absolutamente convincente y exitosa, de que los municipios debían ser solo entes administrativos y no políticos, está en la base de esa domesticación, ¿no?, de la vocación soberana de las ciudades, que luego pasará a las provincias. Pero insisto, no nos olvidemos que las provincias se conforman en muchos casos sobre la base, como decías, José Luis, de esos cabildos cabeceras y sus grandes entornos rurales. Por lo tanto, lo que vamos a ver además como paradójico en los sistemas federales es la conformación de sistemas municipales muy desiguales al interior de cada una de esas provincias, ¿no? Y esto me parece que, bueno, tanto el caso español como el caso argentino lo refleja muy bien, pero digo, en suma, y con esto quiero dar lugar a las preguntas y a la participación del resto del público, decir, seguir el rastro de la convicción bajo la cual se despolitiza, ¿no?, como decía Alex. Esa despolitización implica justamente negar la idea de representación, porque la idea de representación busca justamente plantear el problema político clave de la conformación de estos nuevos estados-naciones nacidos de la monarquía compuesta. Entonces hay una serie de fórmulas retóricas y jurídicas que van coadyuvando a esta suerte de opacamiento, ¿no?, de las ciudades y sus gobiernos locales, y en donde toda la retórica, y con esto sí cierro, toda la retórica de descentralización comunal en realidad es una retórica centralizadora que lo que busca es, a partir de la noción de descentralización administrativa, es centralizar justamente lo que los Estados-naciones quieren centralizar, que es políticamente el ejercicio de la soberanía. De allí, ¿no?, la negación a la idea misma de representación de los entes comunales. Bueno, doy lugar a las preguntas. Bueno, gracias profesora, gracias a todos los ponentes de esta mesa. Le cedo la palabra al profesor Daniel Morán para que haga las preguntas del público. Sí, bien, gracias, Jesús. A ver, justo hemos bloqueado el acceso a todos, por eso que ya no ingresaron más, porque y habían ingresado algunos trolls a molestar, pero ya hemos bloqueado eso y por el chat también hemos bloqueado y hemos expulsado. Bueno, siempre hay personas
Sin comentarios. Vamos con las preguntas. A ver, ¿cuál era el proceso burocrático para acceder a un cargo público? Del mismo sentido, ¿cuál fue el proceso de mediación, debe ser organizacional, tras las batallas de independencia que afectaron a la función normal de los cabildos y resto de instituciones regidas bajo mandatos españoles? Otra de las preguntas que están señalando por acá, ¿tendrá algo que ver la implementación de este poder político bifronte o modelo intermedio entre lo central y lo local, con que en los años posteriores, ya independientes las repúblicas, en que los caudillos o gobiernos autoritarios impidieron la implementación constitucional o autonomía, autonomía a las juntas departamentales, en el caso del Perú, por ejemplo, que acoten y acorten su poder soberano, favorecieron a los prefectos escogidos por el jefe del Estado? Otra pregunta más, nos señalan cuál fue la actitud y situación de los alcaldes constitucionales frente a las guerras de independencia. Y desde el Facebook, bueno, acá tengo, nos hace una... Es claro que los regidores y alcaldes de Lima y las Indias continuaron la lucha por los privilegios frente a la corona española, como en tiempos anteriores. No obstante, desde la segunda mitad del siglo XVIII, esa lucha se hace más indiano por el favoritismo de los peninsulares en diferentes cargos de la administración virreinal. Esto se hace más evidente cuando entre el año 1650 y 1750 se desarrolló una edad de oro de las poblaciones indianas. De ahí que la reforma borbónica fue un fuerte golpe de esa autonomía indiana, lo que se expresó también en la escasa transparencia y vacíos documentales en las distintas corporaciones. La pregunta, después de toda esta introducción, y con eso vamos cerrando, nos dice Ibec, el cabildo se convirtió en uno de los principales frentes de la lucha indiana para resistir la hegemonía peninsular. Además, ello también se manifestó en las acciones de los cabildos de naturales. Esas serían las preguntas que tenemos. Si comenzamos con, en el mismo orden, sí, José Luis. Sí, José Luis, después pasamos a Alex y Marcela. Puedes activar, ahora sí. ¿Se me escucha, Daniel? Lo que no sé Sí, si todos vamos a contestar a todo o elegimos unas preguntas. Las preguntas que tú deseas contestar. Bueno, ¿sí? Vale. Okay, Contestaré algunas así que me siento más cómodo quizás y a otras las dejo para los compañeros también. Bueno, claro, está bien. En cuanto a la forma de acceso a los cabildos, evidentemente existe una diferencia enorme si estamos hablando de cabildos prerevolucionarios o posrevolucionarios. Desde luego, las formas de acceso son variadas y además tenemos que empezar a distinguir entre dos tipos de oficios en los cabildos, que son los de gobierno y los de justicia, porque ambos, en época colonial, los ayuntamientos, los cabildos tenían ambas competencias, de gobierno y de justicia. Por ley, y ahora entramos en el problema. Una cosa es lo que decían las leyes que debía ser para acceder a un cabildo y otra cosa es lo que realmente se hacía. Entonces, los alcaldes ordinarios, que son los jueces de primera instancia en las localidades, según la ley, son cargos que únicamente pueden ser elegidos, elegidos por los componentes del propio ayuntamiento y con carácter cadañero, anual. Cada 1 de enero se tenía que reunir el cabildo y elegir a esos 2 jueces, que es lo que marca la ley, pero que podían ser 1, podían ser 3, dependiendo de la casuística. Eran elegidos. ¿Esto significa que siempre fueron elegidos? No, a veces ni siquiera había candidatos o no había alcaldes. Se nombraba a alguien porque al menos uno para impartir justicia tenía que haber y otras veces cuando nadie quería pues se nombraban directamente desde autoridades superiores. Pero lo normal, lo modélico es que 2 alcaldes ordinarios de primer voto y de segundo voto eran elegidos cada año. Esto ocurría también con los regidores. Los regidores, en el ideal, el acceso ideal al regimiento de un ayuntamiento era por elección también. 6 regidores, esto según la ley, la casuística es enorme. 6 regidores si es pueblo o villa, 12 regidores si es ciudad y a partir de 12
dependiendo de los privilegios, que podían llegar a ser hasta 16 o 24 como tenía Sevilla, que era uno de los modelos, los 24 famosos de Sevilla, que, por ejemplo, sí tuvo Guatemala, Santiago de Guatemala llegó a tener 24, y otras ciudades llegaron a tener 16, 14 y demás. ¿Por qué llegaron a tener más también? Porque a partir de una cédula de 1606 muy importante, de enajenación de venta de oficios, se empieza a legalizar la venta de oficios por parte de la corona, y entre ellos los oficios capitulares. Ya se vendían antes. La Real Cédula de 1606 lo que hace es definir mejor y generalizar este sistema. Esto significa que se podía entrar al cabildo, a los regimientos por compra, dando una cantidad de pesos determinada en pública subasta. Se subastaba, bien en la caja real o en la audiencia y con pregón público. Pero en esa venta de regimientos se podían vender los regimientos llanos, los normales, o se podían vender los regimientos con oficio, bien con el añadido de fiel ejecutor, de alguacil mayor, depositario general, en fin, varios tipos de cargos. Y esas competencias que se asumían en exclusiva, por tanto, hacían que normalmente ese tipo de cargo fuera de valor añadido. Uno de los cargos de los que se habla muy poco y que era de los más caros en los cabildos era el de escribano de cabildo, porque les daba una cantidad de riqueza enorme, porque por él pasaban prácticamente, aparte del privilegio de tener la información de primera mano. Y en ocasiones, aunque las leyes lo prohibían, los escribanos no podían ser regidores, pero a veces también se dio que eran regidores. Por tanto, en síntesis, el acceso burocrático, como decía la pregunta, a los cabildos, normalmente, idealmente, tanto en los cargos de gobierno como los de justicia, tenía que ser por elección de los vecinos, y después se constriñó a los cabildantes. Pero en la mayor parte, y a partir de 1606, la mayor parte de las veces lo que se hizo fue acceder por compra de oficios que además después se podían heredar o revender, que se podía vender en primera instancia, segunda instancia. Primero tenías que pagar la mitad, después se pagaba un tercio y se podían dejar a otras personas, se podían dejar esos cargos que se llegaron en muchos casos a convertirse incluso en dotes de muchas de las mujeres indianas que lo utilizaban para tener buenos maridos o maridos españoles y demás, porque le daban su regimiento, que después revertía, en caso de muerte del marido, revertía, era de ella, no dejaba, lo que pasa es que lo ejercía el marido. Entonces, de todas esas formas se podía acceder al cabildo. Es una de las preguntas que decía. Y otra que me gustaría contestar es el tema de la utilización de la institución, incluso en periodo posrevolucionario. Como decíamos, esas luchas entre instituciones y en casos entre el poder central y el poder local o el poder regional, finalmente a que lleva a que los interesados utilicen las instituciones en su propio beneficio en función de sus intereses. Si a unos caudillos regionales les interesaba decir, oiga usted, aquí la tradición que hay es la de autogobierno o la de regirnos nosotros de forma independiente, y el cabildo es el que representa esa fórmula, yo me hago con el poder del cabildo y ya, finalmente es el caudillo. Pero esto ocurría antes también. Muchas veces muchos ayuntamientos no tienen regidores, no porque no haya interés, sino porque realmente el jefe, digamos, o el cabeza de una red clientelar o una red familiar, que incluso ha podido llegar a ennoblecerse. De hecho, ocurría cuando uno llegaba a ser marqués o llegaba a ser conde, muchas veces incluso abandonaba su cargo de regimiento, lo dejaba en un familiar o en un yerno o lo que fuera. ¿Por qué? Porque realmente él estaba controlando a ese hijo, a ese yerno, a ese cuñado, a ese hermano. Era él el jefe de la red clientelar. Y se apartaban para no ejercerlo ni siquiera públicamente. Entonces, siempre existía detrás esos jefes, que en el caso de más curioso de Guanajuato, que yo estudié especialmente porque fue mi tesis doctoral, la jefa de la red clientelar era una mujer, no era un hombre, además. Doña Teresa Bustos Moya. Ya, lo demás lo dejo para los compañeros. Alex. Ok.
Bien, sobre la pregunta sobre si el Cabildo fue un frente para defender los intereses criollos, no sé si un frente, pero evidentemente como cuerpo representativo defendía los intereses de ciertos sectores de Lima. Y de hecho en las instrucciones que envía a la Corte, dentro del pedido de privilegios que había, aparte habían algunos pedidos que tenían que ver con el reino en general, ¿no? Como uno conocido, que es el de dar más oportunidades a los criollos limeños para acceder a puestos públicos, ¿no? En ese sentido, claro, hay gestiones en general para que beneficien económicamente a Lima o al virreinato en general. Pero, como mencioné, esos pedidos generalmente no fueron tomados en cuenta. Las instrucciones fueron atendidas en cuanto a los privilegios del propio Cabildo. Bien, respecto a ya el tema republicano de los municipios, propiamente dichos, y el tema de las juntas departamentales, bien, las constituciones liberales son las que van a establecer estas juntas departamentales en rechazo, en parte, al federalismo. Se considera que el federalismo era, el Perú no tenía ninguna base social o económica para sostener el federalismo, pero que podría haber un punto intermedio descentralizador, que era establecer estas juntas departamentales, donde se elegían a 2 diputados y donde el prefecto, el encargado de gobierno del departamento, preside esta junta departamental, ¿no? Y claro, los municipios están supeditados a estas juntas departamentales. Bien, no van a funcionar del todo estas juntas departamentales. Los municipios en la práctica, van a tener mucha autonomía. La Constitución de 1856, que hice referencia antes, pone de nuevo en la Constitución la existencia de los municipios, habiendo desaparecido en el 39, como mencioné, y restituye las juntas departamentales con un poder mucho mayor que antes, porque la junta departamental, si bien está presidida por el prefecto es elegido por el presidente de la República de una terna que propone la junta departamental. Es decir, la provincia, ¿no? Las élites de provincias son los que proponen al presidente la terna, ¿no? Entonces, en ese sentido tienen una mayor autonomía, mayor poder, y el presidente, claro, el presidente de la República, una de sus atribuciones importantes y que le servía para tejer sus redes de poder era precisamente designar prefectos afines a él, afines a su grupo, pero con el tema de las juntas planteadas así, no iba a ser un poco más complicado negociar políticamente en las provincias. Bien, entonces, lo que va a suceder con las juntas es que la Constitución de 1856 no va a durar mucho, que digamos, va a haber una revolución contra esta carta liberal, y finalmente se va a establecer otra carta en 1860, que es la que va a durar en el Perú hasta 1920, donde, si bien mantienen los municipios, pero esta vez limitados a lo administrativo, las juntas departamentales desaparecen. Ya no hay junta departamental. Entonces, esa es como la historia de la Junta, así a grandes rasgos, la historia de la Junta Departamental. Algunos consideraban de que era negativa en la medida de que estableció una especie de federalismo de facto. Bueno, cosa un poco exagerada, supongo, de parte de los conservadores, pero evidentemente a los presidentes, al Poder Ejecutivo, le quitaba evidentemente poder, ¿no?, de negociación en las provincias, si no tenían la potestad de elegir a sus prefectos. Esa es mi respuesta. Gracias, Alex. Se vamos con Marcela. Marcela. Sí, bueno, muy breve lo que voy a decir, y es justamente
creo que se plantea muy bien, y esto también ha sido objeto de ríos de tinta, justamente las diferencias en el punto inicial de la crisis monárquica y sobre todo después de la sanción de la Constitución de Cádiz, las diferencias entre ese mundo gaditano, leal, de las regiones que aplican la Constitución y que efectivamente ven redefinir sus espacios locales a partir de la multiplicación, ¿no?, de cabildos constitucionales con 1000 almas, al menos en cada uno de ellos, con autoridades selectivas y en muchos casos con elecciones muy competitivas. Digo, para volver al caso de Perú, los trabajos, entre otros, de Víctor Peralta Luis, muestran justamente los poderes de negociación y de alta competencia y de negociaciones interétnicas en esas elecciones de ayuntamientos constitucionales en Perú. Y mientras esto está ocurriendo en la zona más fidelista, que es el caso peruano, pero también en México y todas las regiones leales, en la más radical Buenos Aires y el Río de la Plata, los cabildos no son electivos. Entonces, recién serán electivos a partir de 1815, ¿no?, en plena restauración europea. Y entonces, el punto ahí es que el papel que ocupan los cabildos en el caso rioplatense es justamente el de ser permanentemente, y sobre todo el cabildo capitalino, pero no solo, una gran competencia para ese poder revolucionario. Es una competencia constante. ¿Por qué? Porque es el espacio elegido en cada una de las provincias para la organización de asambleas populares, muchas veces militarizadas, no siempre, que cuestionan a las autoridades de turno elegidas a través de un régimen representativo bielectoral. Es decir, estas asambleas populares que toman a los cabildos como entes legitimantes y se autoconvocan en muchos casos, o en otros los convoca el propio cabildo por presión popular de representaciones, motines o peticiones, se convierten en una seria amenaza para cada uno de los sucesivos poderes centrales revolucionarios. De manera que el dilema, yo decía, en 1820, 21 en adelante, es una medida draconiana. Bueno, directamente hacer desaparecer a los cabildos. Y hacer desaparecer a los cabildos, y la fundamentación en el caso de Buenos Aires para abolirlos, es una competencia sin duda entre un Estado moderno representativo y el viejo cabildo colonial, pero sobre todo eliminar el foco de discordia a partir del cual se puede cuestionar a la autoridad ahora legítima. Entonces, en ese contexto lo que tenemos es creación de estados provinciales autónomos e independientes que ejercen sobre el conjunto del territorio un centralismo brutal. Como decía José Luis y también mostró Alex, esas autoridades provinciales, esos gobernadores que serán electos, ¿no?, junto con las legislaturas, absorberán prácticamente casi todas las atribuciones de los cabildos, y se delegará el ejercicio del poder territorial en jueces de paz o jueces pedáneos, que solo retendrán para sí algunas de las funciones capitulares, y allí justamente tenemos cuál es la función de la justicia, la función de Hacienda, la función de gobierno, pero básicamente esos jueces de paz van a ser designados directamente por una elevación interna, justamente por los gobernadores provinciales. Entonces, en realidad, en la Argentina, los regímenes comunales o municipales se reinventan a partir de 1853, cuando la Constitución Nacional de carácter federal determina que cada provincia, por el artículo 5º, organice su régimen municipal. Y lo que vamos a tener a partir de 1860 en adelante es justamente una conformación de muy diversos regímenes municipales, pero que adoptan todos esta fórmula, vuelvo al comienzo, de ser ámbitos administrativos y no políticos, y paradójicamente, en un país como la Argentina, donde siempre rigió el sufragio universal masculino, desde la ley electoral en Buenos Aires de 1821 en adelante, el sistema de representación comunal para elegir a sus autoridades cuando éstas pasan a ser electas van a tener un carácter restrictivo a los contribuyentes. El vecino va a quedar identificado a la idea de contribuyente, y por lo tanto vamos a tener una suerte de voto calificado a nivel comunal que en principio nadie va a estar cuestionando, porque funcionó la ficción de que el sufragio universal solo debe ser
para el ente naturalmente político, que es el del Estado-Nación y el de las provincias. Las comunas, por lo tanto, quedarán no solo reducidas a lo que daba en llamarse ámbito administrativo, sino también reducidas en su representación a la idea del contribuyente. Es decir, el vecino pasa a ser un contribuyente. Solo pueden votar quienes pagan determinados impuestos. Bueno, por mi parte nada más. Bien, gracias otra vez a Marcela, también a José Luis, a Alex Loaiza también por estar, a Jesús también por la presentación. Más bien, gracias por estar el día de hoy aquí. Ha sido a pesar de algunos pequeños inconvenientes, pero lo que logramos resolver, ha sido, creo que, bueno, la gente en el Facebook también está, nos han quedado algunas preguntas en el tintero, pero bueno, ya nos hemos pasado un poco la hora, y más a José Luis, que está de madrugada. Más bien, gracias otra vez a José Luis, gracias a Alex y también a Marcela, y será hasta una próxima oportunidad. Más bien, gracias otra vez y hasta siempre. Gracias a ustedes.